para que no se pierdan en el olvido aquellas grandes películas. Bienvenidos a Si no la viste, deberías hacerlo. Alien, dirigida por Ridley Scott y estrenada allá en el lejano 1979, es una obra maestra del cine de ciencia ficción y terror que ha dejado una huella indeleble en la cultura popular. La película, protagonizada por Sigourney Weaver como la teniente Ellen Ripley, combina elementos de ambos géneros de manera magistral, creando una atmósfera de tensión, claustrofobia que sigue siendo igual de efectiva más de 4 décadas después de su estreno. La trama principal de Alien sigue a la tripulación de la nave espacial Nostromo, que responde a una señal de socorro en un planeta desolado. Al investigar, descubren una misteriosa nave alienígena y un huevo que libera una criatura mortal. Esta criatura, conocida como el xenomorfo, comienza a cazar a los miembros de la tripulación uno por uno mientras ellos luchan desesperadamente por sobrevivir y eliminar la amenaza. Alien explora varios temas profundos, incluyendo el miedo a lo desconocido, la supervivencia y la vulnerabilidad humana frente a las fuerzas alienígenas. El tono de la película es sombrío y opresivo, con una sensación constante de peligro inminente que mantiene a los espectadores al borde de sus asientos. La película también aborda la deshumanización y la explotación, ejemplificada por la corporación que prioriza la recuperación de la criatura sobre la vida de la tripulación. En el reparto encontramos a Sigourney Weaver, cuyo nombre completo es Susan Alexandra Weaver, nacida el 8 de octubre de 1949 en Nueva York, Estados Unidos. Es una de las actrices más respetadas y versátiles de Hollywood, conocida por su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes en diversos géneros, desde la ciencia ficción hasta el drama y la comedia. Después de graduarse en Yale, Weaver comenzó su carrera en el teatro, apareciendo en producciones de Off-Broadway. Su primer papel importante en el cine fue una breve aparición en Annie Hall, de 1977, de Woody Allen. A lo largo de su carrera, Weaver ha demostrado su versatilidad al asumir una gran variedad de roles en diferentes géneros. Ghostbusters, de 1984, y Ghostbusters 2, de 1989, interpretó a Dana Barrett en una de sus populares comedias sobrenaturales. En Gorilas en la niebla, de 1988, recibió otra nominación al Oscar por su papel como la naturalista Diane Fossey. En Working Girl, o Secretaria Ejecutiva, de 1988, su interpretación de la ejecutiva Catherine Parker le valió otra nominación al Oscar y un Globo de Oro. En Alien, Sigourney Weaver ofrece una actuación icónica como Ripley. Su transformación de un oficial de carga a una feroz guerrera de supervivencia es convincente y poderosa. Weaver no solo desafía las expectativas de los roles femeninos en el cine de la época, sino que también establece un nuevo estándar para los personajes de acción. El reparto también incluye a Tom Skerritt, actor estadounidense conocido por su versatilidad y longevidad en la industria del entretenimiento. Nació el 25 de agosto de 1933 en Detroit. El debut cinematográfico de Skerritt fue en 1962 con la película de guerra War Hunt. Este papel inicial fue modesto, pero le permitió ingresar al mundo del cine y la televisión. El éxito de Skerritt alcanzó el mayor reconocimiento entre la década de 70 y 80 con roles en películas notables como MASH de 1970. Interpretó al capitán Angus Duke Forrest en la icónica comedia bélica dirigida por Robert Altman. Y en Top Gun de 1986, Skerritt interpretó a Mike Viper Metcalf, un experimentado instructor de vuelo. La película se convirtió en un fenómeno cultural y consolidó aún más su estatus en Hollywood. También encontramos a Ian Holm. Fue un actor británico con una carrera que abarcó más de 5 décadas en teatro, cine y televisión. Nació el 12 de septiembre de 1931 en Essex, Inglaterra, y falleció el 19 de junio de 2020 en Londres. Aunque comenzó su carrera en teatro, Holm pronto hizo la transición al cine y la televisión, demostrando su versatilidad como actor en ambos medios. Algunos de sus papeles más notables incluyen: en Carroza de Fuego, Holm recibió una nominación al premio de la Academia por su papel como Sam Musavi, el entrenador de la tela Harold Abrams. Su actuación también le valió el BAFTA. En Brasil, de 1985, interpretó al Sr. Cosman en la distópica y surrealista película de Terry Gilliam. En El Quinto Elemento, de 1997, interpretó a Cornelius, un sacerdote que ayuda al protagonista en esta película de ciencia ficción dirigida por Luc Besson. Para muchos, Ian Holmes es conocido por su papel como Bilbo Baggins en la trilogía del Señor de los Anillos, dirigida por Peter Jackson. Holmes interpretó a Bilbo en La Comunidad del Anillo, El Retorno del Rey, y retomó el papel en El Hobbit, un viaje inesperado. Su interpretación de Bilbo Baggins se convirtió en una de las más queridas y reconocibles de su carrera. En el reparto también encontramos a Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt y Japet Kotto. También ofrecen actuaciones sólidas, cada uno aportando profundidad y realismo a los personajes. En la dirección encontramos a un viejo conocido, Ridley Scott, director y productor británico conocido por su estilo visual distintivo y su habilidad para abordar diversos géneros cinematográficos con un gran éxito. Nació el 30 de noviembre de 1937 en Inglaterra. Sus primeros éxitos en el cine fue con la película The Duelist,
de 1977, una película de época que recibió elogios por su importante dirección artística y ganó el premio al mejor debut en el Festival de Cannes. En el 2000, Scott dirigió Gladiador, un épico histórico protagonizado por Russell Crowe. La película fue un gran éxito comercial y de crítica, ganando 5 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor para Crowe. Gladiator revitalizó el género de películas épicas y consolidó aún más la reputación de Scott como un maestro director. También hizo Thelma y Louise de 1991, una innovadora película de carretera y crimen que se convirtió en un icono feminista y le valió una nominación al Oscar como director. La caída del halcón negro del 2001, un intenso drama bélico basado en hechos reales que ganó 2 premios de la Academia. En cuanto a Alien, Scott dirige con una precisión y una visión excepcionales. Su habilidad para construir suspenso y mantener la atención es incomparable. Scott utiliza la oscuridad y el espacio confinado del Nostromo para crear una atmósfera claustrofóbica que es esencial para la experiencia de la película. Cada plano está cuidadosamente compuesto y la atención al detalle es evidente en cada escena. En cuanto a la partitura, encontramos a Jerry Goldsmith. Fue un compositor y director de orquesta estadounidense conocido por su prolífica carrera en la composición de música para cine y televisión. Nació el 10 de febrero de 1999 en California y falleció el 21 de julio de 2004. Su primer gran éxito en televisión llegó con la serie de Dr. Tinkler en la década de 1960, seguido por su trabajo en la popular serie de Twilight Zone. Su habilidad para crear atmósferas musicales únicas y su enfoque innovador lo distinguieron rápidamente en la industria. A lo largo de su carrera, Goldsmith compuso música para una amplia gama de películas de diversos géneros. Algunas de sus obras más destacadas incluyen El planeta de los simios de 1968, su innovadora y experimental banda sonora utilizó técnicas poco convencionales y una orquestación única que le ganó el reconocimiento inmediato. Patton de 1970, la música patriótica y majestuosa de Goldsmith para una biografía del general George S. Patton es uno de sus trabajos más icónicos. The Omen de 1976, la inquietante banda sonora de esta película de terror le valió su único premio de la Academia. En cuanto a Alien, Goldsmith completa perfectamente la atmósfera de la misma, utilizando sonidos inquietantes y orquestaciones sutiles para aumentar la tensión y el miedo. La cinematografía de Derek Van Pint es igualmente impresionante, con un uso magistral de la iluminación y las sombras para crear un ambiente oscuro y aterrador. Los efectos visuales y los diseños de producción, especialmente la creación del xenomorfo por Giger, son innovadores y escalofriantemente efectivos. En cuanto al diseño de producción, es uno de los aspectos más destacados de la película. La Nostromo se siente como una nave espacial real, con un diseño industrial y su ambiente claustrofóbico. Los efectos especiales, aunque rudimentarios comparados con los estándares modernos, siguen siendo impresionantes. La creación del xenomorfo, desde el diseño de Giger hasta los efectos prácticos utilizados para darle vida, es una de las criaturas más memorables y aterradoras que ha dado el cine. La edición de Terry Bradwell es ágil y precisa, mantiene un ritmo constante que equilibra la construcción del suspenso con momentos de acción intensa. La película se toma un tiempo para desarrollar la atmósfera y los personajes, lo que hace que los momentos de terror sean aún más efectivos. Los diálogos, escritos por Dan O'Bannon y Roland Sunset, están llenos de naturalidad y son convincentes. Los personajes se sienten reales y sus interacciones son creíbles, lo que aumenta la inversión emocional del espectador en su destino. El diálogo también ayuda a establecer la tensión y el miedo, sin recurrir a exposiciones innecesarias. Algunos datos curiosos. El guion original de la película, escrito por Dan O'Bannon, tenía el título como Star Beast. El título fue cambiado a Alien porque O'Bannon pensó que era una palabra más simple y efectiva. El diseño del alienígena fue creado por el artista suizo Giger. Su estilo biomecánico que mezcla elementos orgánicos y mecánicos le dio al xenomorfo su aspecto icónico y aterrador. Para crear la escena en el equipo encuentra los huevos alienígenas, los cineastas utilizaron tripas de vaca reales dentro de los huevos para darles un aspecto más grotesco y realista. La nave espacial en la que viaja la tripulación se llama Nostromo. Este nombre fue tomado de la novela homónima del escritor Joseph Conrad. En la secuela Aliens, la nave que utilizan los protagonistas se llama Sulaco, otro nombre tomado de la obra de Conrad. La famosa escena en la que la alienígena sale del pecho de Kane, interpretado por John Hurt, fue filmada en una sola toma para aumentar la sorpresa de los actores. No se les dijo exactamente qué iba a suceder, por lo que sus reacciones de horror son genuinas. El actor Bolayemi Padejo, un estudiante nigeriano de diseño gráfico de 2,18 metros de altura, fue elegido para interpretar al xenomorfo debido a su estatura y constitución delgada, lo que le permitió moverse de manera extraña y amenazante dentro del traje. En la película, el androide Ash es revelado como un robot. Para la escena en la que la cabeza es separada de su cuerpo, se utilizó una mezcla de leche y caviar para crear la apariencia de fluidos internos, lo que dio lugar a un aspecto singularmente repulsivo. El gato de la nave, Jonesy, se convirtió en un personaje icónico por derecho propio. 4 gatos diferentes fueron utilizados para interpretar a Jonesy a lo largo de la película. El director Ridley Scott citó a Jaws como una influencia clave en Alien. Quería que el xenomorfo apareciera en la pantalla de manera limitada para aumentar el suspenso.
al igual que Tiburón en Shaw. En la escena en que el equipo descubre la nave alienígena y encuentra el esqueleto del Space Jockey o el ingeniero, se utilizó un set en tamaño real. Este detalle de producción ayuda a crear la escala y la atmósfera opresiva de la misma. Alien es una experiencia emocionalmente intensa, aunque el momento en que la tripulación de Nostromo aterriza en el planeta desolado hasta el enfrentamiento con el mismo, la película mantiene una tensión constante que es a la vez emocionante y aterradora. La sensación de vulnerabilidad y el miedo a lo desconocido son persistentes a lo largo de la película. ¿Por qué deberías verla? Alien es una obra maestra del cine que combina perfectamente los géneros de ciencia ficción y terror, con una dirección impecable de Ridley Scott y una actuación inolvidable de Sigourney Weaver, y un diseño de producción y efectos especiales innovadores. La película establece un estándar para las películas de su género. La atmósfera de tensión y miedo junto a los temas profundos y personajes bien desarrollados hacen de Alien una experiencia que sigue siendo relevante y aterradora hoy en día. Quizás pierda un poco de impacto ya que casi todo el mundo conoce al bicho, pero por Dios, qué bichazo. Y así terminamos otro episodio de Si no la viste, deberías hacerlo. Dale un like, pégale una suscribida, deja tus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.